conectan. ¿Escuchar en inglés? Sí. Ok. La señora decía recording in progress. Juan Manuel, ¿qué significa record? Grabando. Grabando. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, íbamos entonces de que íbamos a hablar de la guía de español y sociales y de inglés. Me permiten, yo la busco acá. Todos la tienen a mano, ¿sí? Sí, señor. Muy bien. Igual yo pues les colaboro aquí compartiendo pantalla. Eh, listo. ¿Me confirman que están viendo pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces esta guía de inglés, español y sociales está nuevamente conformada por el profe David y el profe Luis Fernando. A los dos nos pueden preguntar sobre el tema. A mí me preguntan más de lo mío y a él le preguntan más lo de él. ¿Listo? No hay ningún problema, pero si tienen alguna duda, recuerden que pueden preguntarnos cualquier cosa. Si se preguntan cuáles son los números, aquí los tenemos, ¿sí? En la guía. Aquí tenemos unos correos que también pueden escribirnos cualquier cosa. Si nos tienen dudas también, pues podemos contestarlas por ahí. Y si se preguntan para cuándo tenemos que entregar este proyecto, pues tenemos el 18 de junio, ¿sí? Entonces acá nuevamente nos encontramos lo que son las competencias. Recuerden que la competencia es lo que nosotros vamos a aprender, ¿sí? Y pues vamos a mirar este inglés que dice intercambio de información sobre hábitos, gustos, preferencias acerca de temas conocidos siguiendo modelos provistos por el profesor. Y lo que nos está indicando es que tenemos que hablar inglés. Tenemos que hablar inglés. Vamos a aprender, así como hemos venido trabajando en nuestro club de inglés, las frases que yo pienso que ustedes ya hasta el día de hoy ya siguen practicando, que no me las han dejado por ahí botadas en ningún lado, de que ya saben lo que significa en el momento que yo pregunte, ¿sí o no? Empezando desde ya. Juan Manuel. Juan Manuel. ¿Qué tiene Mariana? eh, Señor, what is your name? what is your name? My name is David, but I am asking you, what is your name? Juan Manuel. Okay, very good, very good. Juan Andrés, Sí, pero how old are you? I 10 years old. Very good, very good. Me alegra que sigan practicando esas frases tan sencillas, ¿sí? Que pues pueden parecer aburridas y todo eso, pero son esenciales para nuestra comunicación. Vamos a tener asesorías nuevamente todas las semanas, así como hemos venido trabajando en los proyectos. Recuerden que estas asesorías no son obligatorias, pero pues les van a ayudar bastante en el desarrollo de su proyecto a manera de ayuda. También a partir de la siguiente semana reanudamos nuestro club de inglés a manera de refuerzo. ¿Listo? Recuerden que el club de inglés también es opcional. En español tenemos también las competencias de asume una postura crítica y respetuosa frente a los mensajes que circulan en el medio, en medios, entre comillas, sociales, y prevé los contenidos del mensaje del emisor a partir de sus entonaciones y la manera en cómo organiza un discurso. Este que viene acá es básicamente las presentaciones, ¿sí? Es decir, vamos a generar un discurso. Y en sociales tenemos, explica la importancia que ha tenido la comunicación para la sociedad colombiana en el siglo XX y en el XXI y compara las características de los medios de comunicación que emplearon sus padres cuando eran niños con los que se emplean en la actualidad. Argumenta a partir de evidencias como el uso de diferentes medios de comunicación hace más fácil el acceso a la información y el aprendizaje. Participa en discusiones sobre el uso adecuado y respetuoso de los medios de comunicación en la construcción de las relaciones de otras personas, grupos sociales o instituciones. Básicamente, esto que está aquí en sociales nos está tratando de decir que debemos aprender sobre los medios de comunicación. Y yo entonces hago la pregunta, Ángel Santiago, ¿qué son medios de comunicación?
Como la televisión o el radio. Muy bien, la televisión o la radio, ¿sí? Son medios públicos de comunicación donde nos mandan mensajes y pues a manera de que nosotros lo podamos recibir. Ahora vamos a hablar sobre el problema o reto de este proyecto. Entonces ponemos mucha atención porque a partir de esto vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces comenzamos con la lectura. Dice así: trabajas como director para una cadena de televisión en la sección de noticias generales. Al ser un noticiero internacional, se esperan que las noticias sean de interés nacional, entre comillas, Colombia, y bilingüe. Bilingüe, significa hablar dos lenguas, por si acaso alguien no sabe qué significa bilingüe, que significa hablar español e inglés. Y se te ha pedido que presentes el noticiero y para ello debes planear la presentación del espacio que consta de 4 noticias, una política, una social, otra de deportes, otra de entretenimiento y al final una nota investigativa a manera de reseña. ¿Listo? Acá tenemos una pequeña nota que se nos vuelve totalmente importante y dice: el nombre del noticiero debe ser de propiedad del estudiante, entre comillas, inventada. Yo entonces pregunto, Juliana, Señor. entonces, ¿qué vamos a hacer de proyecto para estas 3 materias? Hacer un noticiero. Muy bien, ¿y cuántas noticias vamos a tener? 4. Ujú. ¿Cuáles son? Política, social, deportes, entretenimiento y al final una nota investigativa de manera de reseña. Ok, muy bien. Vamos a tener 4 noticias. Estas 4 noticias pueden ser que ustedes las saquen del periódico o las saquen del mismo noticiero, ¿sí? Y pues la agreguen a su noticiero ficticio, ¿sí? Y simplemente pues de que ustedes van a presentar esa noticia, pero al final vamos a tener una nota investigativa a manera de reseña. Eso quiere decir que nosotros tenemos que investigar esa noticia, ¿sí? Hacer esa investigación. Más adelante, pues con el profe Luis Fernando podremos hablar sobre cómo hacer esa investigación. Esperamos que la siguiente semana en una asesoría pues nos colabore el profe Luis Fernando. Entonces el producto final va a ser un pequeño libreto. Sí, señor Ángel. Ángel, ¿le estás hablando? ¿Qué es una enseña? Una reseña, Enseña. una reseña es como un pequeño resumen, ¿sí? Es un pequeño Hola, buenos resumen. días. Muy buenos días, Heidi. Es un pequeño resumen, pero entonces no solamente un resumen, sino una investigación, ¿sí? Esta esta investigación, como su nombre lo dice, es tratar de buscar una noticia de interés, ¿sí? Eh, no sé si ustedes alguna vez han visto en las noticias donde dicen, ¿cómo es que se llama esa parte de la nota? El presentador es usted, o el noticiero es usted, y que existen varias personas que salen y denuncian problemas en la comunidad, como por ejemplo, hay huecos en la vía, eh, hay tiendas que están robando, o simplemente mencionan un agradecimiento, ¿sí? Como esa ya es noticia de nuestra autoría, pues esperamos de que ustedes hagan ahí el libretico bien organizado sobre qué es lo que van a decir o qué es lo que van a denunciar, qué van a felicitar o de qué van a hablar frente a eso, ¿sí? Digamos que si no quieren hacer un anuncio frente a la comunidad de esos problemas, pues también podemos hablar de investigaciones que estén llegando al fondo. Si digamos, no sé, si queremos hablar de tecnología, si queremos hablar de salud, ¿sí? Podemos hablar sobre los avances que han venido sucediendo y que afectan nuestra comunidad. Entonces, no sé, como por ejemplo la instalación de un nuevo transformador en el barrio, que los vecinos se juntaron para crear una comunidad
¿De qué? Bueno, una comunidad no, sino un circuito cerrado de televisión para subir la seguridad. Eso también pueden ser noticias, ¿sí? O incluso, pues ya es ir investigando más acerca del tema, como por ejemplo videojuegos que se han creado en Colombia. Bueno, ahí les doy muchos y más ejemplos, pero pues ya depende de ustedes. Los productos a entregar, entonces, son un pequeño libreto y un video del noticiero de, bueno, acá no sé por qué colocamos mínimo y máximo, pero creo que es un video de máximo 10 minutos, ¿sí? Máximo 10 minutos. Entonces tenemos que planear este video en el cual, pues, primero tenemos que pensar que somos los presentadores, así como cuando miramos noticias y siempre hay una presentador o una presentadora sentada en una mesa dando avance de las noticias, pues así tenemos que hacerlo, ¿sí? Somos los presentadores de esas noticias y, entre comillas, a la vez los reporteros, porque también tenemos que salir en las otras noticias. Em, Va a haber en ese video, entonces, una presentación de quiénes son ustedes y pues esta presentación la vamos a hacer tanto en inglés como en español. Entonces ustedes saldrán y dirán, muy buenos días para todos, este es el noticiero. Inserte acá el nombre del noticiero que ustedes inventaron y estoy con ustedes el día de hoy. Soy Ángel Santiago del grado quinto y vamos a presentar noticias. Y terminamos eso y también lo repetimos, pero en inglés. Good morning for everyone. I am Ángel Santiago from fifth grade. I am your presenter today. ¿Sí? Entonces vamos a organizarlo de esa forma. Y cada vez que salga el titular de las noticias, lo vamos a hacer tanto en español como en inglés. ¿Listo? ¿Está difícil o está fácil el trabajo? Profe, toca repetir la frase en inglés y la otra en español. Sí, toca hacerlo. Solamente en dos ocasiones. El todo La primera noticiero, ocasión, ¿cómo? el todo noticiero, Ahí te estaba explicando, Ángel. En dos ocasiones vas a hacerlo. El número uno, la primera ocasión, va a ser cuando hables de ti, ¿sí? Cuando te presentes. Y la segunda ocasión es cada vez que menciones el titular de una noticia, ¿sí? Entonces recuerden que los titulares lo damos nosotros y pues dicen, ejemplo, la primera, vamos a hablar de qué, nuevamente miramos los temas, política, no, hablemos de deportes, nuevo récord en natación, ¿sí? Es el título de la noticia. Y pues tú lo dirías en inglés, a new record in swimming, ¿sí? Sería algo más o menos así y pues ya pasarían a hacer su nota totalmente en español. ¿Listo? Pero pues vale la pena aprender un poquito de inglés para traducir esos encabezados y lo más importante pues para la presentación. La presentación pues más adelante la vamos a hablar sobre qué es lo que vamos a decir ahí para pues decir quiénes somos y qué reporteros somos. Bueno, los medios de entrega pues vamos a profe, hacerlo. Ángel, ¿apagas el micrófono? ¿cuántas frases son de inglés? Esas las cuadramos más adelante frente a la presentación que vamos a ver, pero normalmente vamos a pedir nuestro nombre, la edad, qué nos gusta, ¿sí? Algo muy sencillito. Vamos a dar esas pautas para organizarnos. Mientras tanto, pues vamos organizando las noticias, vamos buscando noticias y vamos organizando el libreto, que es uno de las partes que hay que ir entregando, ¿listo? El medio de entrega lo vamos a hacer por Classroom, como hemos venido trabajando, pero pues vamos a tener un cambio en la metodología. No vamos a hacer reportes semanales como lo estábamos haciendo el proyecto pasado, ¿sí? ¿Se acuerdan que el proyecto pasado cada semana teníamos que hacer una entrega de una actividad pequeña? En este caso no la vamos a hacer, ¿sí? Sino que vamos a poner un punto intermedio antes de la entrega, donde pues ustedes mostraron un avance y luego al final pues si hacemos
la entrega del proyecto. La entrega del proyecto nuevamente será el 18 de junio. ¿Listo? Al igual que la anterior guía, después de leer un poquito, vamos a encontrar toda la información necesaria para aprender lo que necesitamos para el video, ¿sí? Comenzando con inglés, en donde vamos a mirar estructuras para las oraciones de presente simple, y acá hay explicación de por qué se usa el presente simple y algunos ejemplos. Aquí la frase en español y aquí la frase en inglés. Acá explicamos un poquito sobre la estructura que tiene el inglés y también pues acá la planteamos a manera como de fórmula para que luego no se nos olvide cómo utilizarla. Entonces, primero para construir la frase tenemos un sujeto, luego tenemos un verbo y luego tenemos un complemento. Yo te pregunto, Juan Manuel, ¿qué es un verbo? ¿El verbo es un complemento? No, el verbo no es un complemento. El complemento es el complemento y el verbo... Profe, un verbo es una acción que hace un animal o un ser o un humano. Sí, es una acción. Muy bien. Alguien que me dé un ejemplo de un verbo. Como por ejemplo, el gato está comiendo. Profe, correr. ¿Comida? Solamente ejemplo del verbo. Ángel nos dijo correr. Correr está muy bien. Correr es un verbo. Ahora, ¿qué es un sujeto? ¿O quién es el sujeto? En las oraciones, ¿quién es el sujeto? Un Se hombre. hace, ¿Cómo, Ángel, apagaste el micrófono? lo que se va a realizar. No, es Es quien una realiza la persona. acción. Es quien realiza la acción. ¿Sí? Lo repito, es quien realiza la acción. Entonces, tenemos quien realiza una acción y tenemos una acción. Entonces, ¿quiénes pueden realizar la acción? Pues básicamente personas, animales, cosas. Entonces, como sujeto podemos colocar a Daniel, o podemos colocar el gato, o podemos colocar el carro, ¿sí? Y como verbo, pues una acción. Entonces, encender, correr, hablar, ¿sí? Y el complemento, ¿sí? Lo que tenemos aquí en el complemento que se coloca al final de la frase es el contexto en el que se realiza la acción, ¿sí? Son pequeños detalles que nos indican en qué momento y en dónde está ocurriendo esa acción, esa acción. Entonces, sabiendo quién es el sujeto, sabiendo quién es el verbo y sabiendo quién es el complemento, eh, simplemente tenemos que organizar esa frase. Entonces, comencemos en español. El sujeto, Daniel. El verbo, correr. Y el complemento, en el parque. Daniel corre en el parque. Y ahí ya tenemos una oración. ¿Sí? Una oración bastante simple. Lo mismo va a pasar en inglés. Podemos hacerlo en inglés. Daniel en inglés es Daniel. Verbo, en este caso correr, es run. Y el complemento en el parque, in the park. Y si lo hacemos en inglés, Daniel runs in the park. ¿Sí? Sencillo como se crean las oraciones, ¿sí o no? Disculpen un momentico, es Brenda.
Listo, ya terminamos entonces. Entonces decíamos en lo de las oraciones. ¿Alguien mientras yo estaba aparte supo cómo crear oraciones entonces? ¿Alguien me puede colaborar con una oración en inglés? ¿Sí? Teniendo en cuenta la organización que se está presentando, sujeto, verbo y complemento. Recuerden, el sujeto es quien realiza la acción, el verbo es la acción en sí y el complemento en el contexto en que se encuentra la frase. Ya habíamos dicho el ejemplo, Daniels runs in the park. Daniels, el sujeto, el verbo runs y el complemento in the park, que eso traduce Daniel corre en el parque. Juan Manuel, ¿cómo vas? Si pudiste crear la frase. Heidi, Juan Andrés. Profe, ¿puedo decir una? Claro, sí, sí. Juan play in the park. Juan plays in the park. Muy bien, muy bien. Y así tú puedes seguir creando oraciones tal como le hizo Juan Andrés. Y tú lo único que cambias para crear más oraciones es buscar el sujeto diferente, buscar un verbo diferente y buscar un complemento diferente. Entonces, Susana brushes her hair. Susana cepilla su pelo, ¿sí? O peina su pelo, en este caso. Siempre vamos a tener este complemento y siempre que creemos oraciones de esta estructura, estaremos hablando de oraciones de presente simple, ¿sí? Vamos a seguir bajando en la guía y vamos a encontrar lo que son los pronombres. Aquí encontraremos una pequeña tabla en donde aparecen los pronombres. En la primera tabla o en la primera columna encontraremos todos los pronombres en español, ¿sí? Estos son los pronombres. Yo, tú, él, ella, es, ustedes, nosotros, ellos. Y ahora en inglés. I, you, he, she, it, you, we, they. Aparte, pues vamos a clasificarlos. La tercera columna nos dice si están en singular o plural, ¿sí? El singular significa uno, plural significa varios. En este caso, pues miramos you, que se repite. You aparece como singular y you aparece como plural. Pero pues si miramos la traducción en español, acá este you significa como tú o usted. Y el segundo you significa ustedes. Muchos se van a preguntar, pero profe, ¿cómo hacemos para saber cuál es cuál? ¿Cuál es el singular y cuál es el plural? Es sencillo. Depende del complemento, ¿sí? El complemento es el que nos muestra qué es lo que está sucediendo, cuántas personas son y cómo son y en qué parte están. El contexto de la oración es la que nos da la información para saber cuál estamos aplicando. Y en la cuarta columna vamos a mirar o observar el rol que tiene la persona en la conversación. Cuando hablamos de primera persona, estamos hablando de lo que respecta a mí, a lo que respecta a mi punto de vista. Y tenemos siempre el yo, ¿sí? Entonces, cuando yo digo oraciones como yo digo oraciones, yo trabajo, yo estudio, estoy hablando es básicamente conmigo mismo. Y por eso, pues, estamos hablando en primera persona. En segunda persona es la primera persona que recibe el mensaje en una conversación. Es decir, si yo hablo con usted, ¿sí? Y la tercera persona es una persona que está por fuera de la conversación, es decir, él o ella, ¿sí? Estoy hablando con Juan Manuel y digo que Santiago nos está escuchando, es decir, él nos está escuchando, ¿sí? Él sería la tercera persona. Y también pues vamos a mirar que hay unos de primera y segunda y tercera persona también en plural. Por ejemplo, ustedes es segunda persona. Nosotros es primera persona porque ahí se involucra el yo. Y ellos tercera persona, ¿sí?
También vamos a encontrar unas conjugaciones, unas reglas de cómo vamos a organizar la conjugación de los verbos. ¿Qué significa conjugar, Juan Manuel? Reunirlos. Conjugar significa pronunciar el verbo, ¿sí? Y pues si normalmente utilizamos todos los pronombres en español para mirar cómo cambia el verbo cada vez que lo conjugamos, cada vez que lo usamos. Por ejemplo, el verbo jugar. Entonces tú empiezas, yo juego, él juega, tú juegas, nosotros jugamos, ellos juegan, vosotros jugáis, ¿sí? Eso es la conjugación del verbo. Y como pueden ver, el verbo cambia dependiendo de la persona. En español es difícil porque el verbo cambia en la mayoría de tiempo. Entonces, por ejemplo, correr. Correr es el verbo base, correr. Pero cuando yo hablo en primera persona, es decir, yo digo la siguiente frase. Yo corro. Correr, corro. Correr, corro. Ahí ya está cambiando el verbo. Ahora, tú corres, correr, corres. Ahí cambió por segunda vez el verbo. Él corre, ¿sí? Correr, corre. Cambió por tercera vez. Ellos corren. Cambió por cuarta vez. El verbo va cambiando según el pronombre y eso pasa en español. En inglés es más sencillo. Es mucho más sencillo. Acá en la conjugación del verbo nos dice que yo corro significa I run. Y cuando lo vamos a conjugar, solamente el verbo que es correr, ¿sí? No cambia. En inglés es run, ¿sí? Run. Y si yo corro, I run. El verbo se mantiene, es decir, no cambia. Es mucho más sencillo conjugarlo. La única forma en que cambie es en la tercera persona, que es él, ella y eso, ¿sí? Son tres opciones, son tres veces que cambia el verbo. Cuando yo hablo de él, cuando yo hablo de ella o cuando yo hablo de eso, ¿cómo cambia el verbo? Ah, sencillo, el verbo se le agrega una S. Entonces, cuando yo digo correr, run, yo corro, I run. Y él corre, he runs. Se le agrega la S, ¿sí? Es una regla de oro muy importante porque si no la colocamos, entonces hablaremos como a lo indio. Yo querer comer, yo ir a correr, ¿sí? Eso como a lo indio. Ahora, acá también en la tercera columna vamos a mirar lo que estábamos hablando. En la tercera columna, entonces estábamos también mirando algunos ejemplos de cómo cambia el verbo en español. Nuevamente, aquí está el ejemplo. Yo lavo. El verbo original es lavar, pero yo digo lavo. Usted lava. ¿Sí? Él lava, ella lava, eso lava. Nosotros lavamos, ellos lavan, ustedes lavan, ¿sí? En algunos casos se mantiene, pero en muchos sigue cambiando. Este es más un verbo regular porque no cambia mucho. Y acá en el inglés tenemos otro ejemplo de cómo cambia. También acá arribita en la conjugación del verbo tenemos otras reglas y es que cuando el verbo termina en la letra O, como por ejemplo go, o X, como por ejemplo fix, o S, como por ejemplo address, CH, como por ejemplo watch, SH, wash, se le agrega ES en vez de S, ¿sí? Esto es un proceso que pues vamos a hacer de manera mecánica. Y acá tenemos el ejemplo en la cuarta columna. El verbo termina en SH, diferente a run que solamente termina en N, ¿sí? Entonces, en vez de agregarse S, como se muestra en la segunda columna, se le agrega es ES. ¿Sí lo miramos? Hagamos una pregunta. Juan Andrés, si el verbo termina en O,
¿Qué le tengo que agregar? ¿S o ES? ¿Ese? No. Recuerda las reglas. Cuando el verbo, recuerda que el verbo es la acción, termina en O, X, doble S, S, CH y SH, se agrega ES. Si el verbo es go, ¿qué se le tiene que agregar cuando lo utilizamos en tercera persona? ¿Goes? Goes, sí. Muy bien. Pues se pronuncia goes, ¿sí? Pero muy bien, se le agrega ES. Entonces, esto lo vamos a practicar pues más adelante en nuestras asesorías y en nuestras prácticas del club de inglés, que recuerden que van a ser los miércoles por la tarde. Luego vamos a hacer, después de esto, vamos a mirar lo que es el presente continuo. Y acá pues tenemos una pequeña presentación de cuál es la diferencia entre el presente continuo y el presente simple, ¿sí? Entonces, en el presente simple nos encontramos frases como yo estudio, yo trabajo, yo camino, pero en el presente continuo o progresivo, yo puedo hacer frases que se estén realizando en este instante, en este preciso momento, ¿sí? El presente simple no me está hablando totalmente del presente, sino de una acción que puede ocurrir en cualquier momento. El presente continuo sí me habla de este preciso momento, de este momento que está ocurriendo ahora. Como por ejemplo, si yo digo, yo estoy escribiendo un libro o yo estoy tomando una asesoría, ¿sí? Yo estoy escuchando al profesor, ¿sí? Está ocurriendo en este mismo momento. Yo estoy aprendiendo. Y si ustedes se dan cuenta, la organización de este tiempo es con los verbos que terminan en endo y ando, ¿sí? Y otra muy importante es que nos vamos a encontrar con el verbo ser o estar, ¿sí? Yo estoy aprendiendo, ¿sí? Son las dos características que miramos en el español. Ahora, en el inglés nos encontramos con lo mismo. El verbo ser o estar es el verbo to be y es el único verbo en inglés que es irregular, es decir, que cambia dependiendo el pronombre. Y también nos vamos a encontrar el sufijo endo o ando que se le agrega al verbo. Ejemplo, en la segunda columna, I am. Am es el verbo to be en esta oración. Greeting, el sufijo ing es el que le agrega el endo o ando al verbo. Si yo digo I am write a book, está como diciendo yo estoy escribir un libro y eso está mal, ¿sí? Yo estoy escribiendo un libro. Entonces, no nos olvidemos del sufijo del ing ni tampoco nos olvidemos del verbo to be, que es la diferencia entre el presente continuo y el presente simple, ¿sí? Ahí ya tenemos la primera diferencia, ¿sí? Y ya también sabemos para qué nos sirve el tiempo presente y el tiempo presente simple. Entonces hay que tener en cuenta qué es lo que queremos decir. Acá vamos a encontrar entonces una pequeña tablita en donde nos muestra cómo el verbo to be cambia dependiendo del sujeto. Entonces yo digo I. ¿Qué significa I? Juliana, ¿qué significa I? Yo. Muy bien. Entonces, para yo o I, el verbo to be es am, am, am. You, ¿qué significa you, Juan Andrés? Tú. Muy bien. Para you, también tenemos they y we. Utilizamos el verbo to be are, are, are.
Y para he, she, and it o it, que son para la tercera persona, utilizamos el verbo to be is. Juan Manuel, ¿cuál es la diferencia entre am, are e is? I, soy yo, you, usted, o Sí. tú, No, Juan y Manuel. he, Juan Manuel. Juan Manuel, ponme atención. ¿Cuál es la diferencia entre am, is y are? que terminan en letras diferentes. No. La diferencia está en que según el pronombre, que son los que están acá a la izquierda, los utilizas, pero todos significan lo mismo. ¿Y qué significan, Juan Manuel? ¿Qué significa am? ¿Qué significa are? ¿Y qué significa is? Juan Manuel, recuerda que estos tres son cambios del verbo to be y por ende los tres significan lo mismo, que significa ser o estar. Ahora muchos van a preguntar, profe, ¿yo cómo sé que estoy utilizando ser y cuándo sé que estoy colocando estar? ¿Sí? Como por ejemplo, yo soy David o yo estoy feliz, ¿sí? Porque son dos formas. Pues el contexto y el sentido de la oración es el que me lo dice. Por ejemplo, I am David, eso que todo el mundo lo entiende como yo soy David, y I am happy. Yo no puedo decir yo soy feliz, no. Yo estoy feliz, ¿sí? Entonces acá tenemos estos tres. Recuerda, los tres significan lo mismo, pero se utilizan dependiendo el pronombre. ¿Listo? Entonces seguimos con la estructura del presente simple y acá digo el presente continuo y tal como lo mostraba en el presente simple, pues comenzamos siempre con un sujeto. Siempre ponemos el sujeto. ¿Quién era el sujeto nuevamente? La persona que lo hace, Muy bien. ¿Y el verbo to be? ¿Cuál sería el verbo to be? I, No, eso es un pronombre. en estar, O estar. El verbo ser o estar. Y el verbo en ing es el verbo que nosotros conocemos como la acción, pero le agregamos el sufijo ing. Antes de continuar, Juan Andrés, ¿qué es un sufijo? ese es ing. Sí, pero los sufijos, tanto en español como en inglés, son pequeñas partes que se le agregan al final de que de, del verbo, ¿sí? Cambiando el significado como tal. En este caso, endo o ando, que pues vuelve el verbo en un gerundio. O por lo menos si tú dices de manera asertiva, ¿sí? En español, vamos a hacerlo de este ejemplo. Cuando tú dices, yo quiero hacerlo de manera asertiva, ¿sí? Tú puedes convertir esa frase en asertivamente. Yo lo quiero asertivamente. ¿Cuál es el sufijo en esta palabra en español? Pues mente, ¿sí? Disculpen un momentico. Listo. Entonces, estamos hablando de
de los sufijos. Entonces estamos diciendo que si yo quiero algo de alguna manera, el sufijo mente me va a tratar de agregar. Por ejemplo, si yo lo hago, por ejemplo, de una manera difícil, yo lo puedo volver como difícilmente. ¿Sí? Eso es lo que hace el sufijo. Me da una información y modificamos la palabra. Lo mismo va a pasar en el inglés cuando utilizamos el sufijo ing, que de correr pasaríamos a corriendo. ¿Sí? Ahora, el sufijo ing siempre, pues, como los sufijos se colocan al final de la palabra. Los prefijos, pues, se van al comienzo de la palabra. Pero es algo que vamos a ver en el español. Disculpen un momentico otra vez. Una pregunta, profe. Tú subes esto por grado Listo, quinto. ahí me disculparán nuevamente. Entonces estamos hablando de los sufijos y acá vamos a encontrar entonces unas reglas, son 6 reglas de oro que nos tenemos que aprender para poder transformar los verbos normales agregándole el sufijo. Juan Manuel, ¿tú me puedes leer la primera regla de los sufijos? Si el verbo termina en e, se elimina la e y se agrega el sufijo ing. Muy bien. Lee por favor el ejemplo. Elimínate, eliminatit. Elimina, se lee en inglés, eliminate, y en el ing, eliminating, eliminate, eliminating, ¿sí? Entonces, tal como lo dice la regla, y como lo podemos ver en el ejemplo, con el subrayado de la letra, como el verbo eliminate termina en la letra E, entonces esa E la eliminamos del verbo y agregamos el ing a su favor. Juan Andrés, ¿puedes leerme la segunda regla de los ing? Si el verbo termina en doble E, solo se agrega ing. Lee el ejemplo. Flee y fly, fleeing. Fleeing. Muy bien, le acertaste. Flee, y cuando le colocamos el ing, fleeing, ¿sí? ¿Qué significa flee? Significa escapar, ¿sí? Huir. Juan Andrés, por favor, digo, Ángel Santiago, por favor me lees la tercera regla. Si el verbo es de una sola sílaba y está construido como consonante vocal, consonante, Profe, perdón por interrumpir. Una preguntita. Espérame, Heidi, que Ángel termine. se duplica la última consonante y se agrega in, Muy bien, o plain. muy bien, muy bien. Ahora sí, Heidi, por favor. Heidi, ¿tienes el micrófono apagado, Heidi? Profe, Sí, señora. ¿esto se sube por grado quinto? No entiendo la pregunta. O sea, este video lo vas a poner en grado quinto. Ah, sí, esto lo vamos a poner en YouTube y luego lo pasamos a nuestro grado de quinto. Ah, bueno, profe, es que me tengo que salir porque me voy a ir con mi abuela para el trabajo de ella. Ok. Cuando llegue allá me conecto. Listo, no olvides ver el video, por favor, Heidi. Bueno, señor. Seguimos en esto entonces. Juliana, Señor, la cuarta regla, por favor. si el verbo termina en
se reemplaza por y se agrega ing. Like, line. Muy bien. Vamos con Adriana. Adriana, ¿será que Adriana me escucha? Bueno. Juan Manuel, nuevamente. Señor. Ahí está Adriana. Adriana, muy bien. ¿Nos puedes colaborar con la quinta regla? Si el verbo termina en i, se agrega in. Muy bien. ¿Y el ejemplo? Cric, cric, yin. Se pronuncia cry, el primero, y el segundo, crying. Crying. Listo, muchísimas gracias, Adriana. Me alegra tu participación. Y por último, terminamos con Juan Andrés, que nos va a decir la sexta regla de oro. Si tiene más de una sílaba, pero la segunda sílaba está construida como consonante, vocal, consonante, se duplica la última consonante y se agrega ing. Forget and forgetting. Muy bien, muy bien. Vamos a entonces hacer una pequeña retroalimentación y yo le pregunto a todos, el que me quiera responder, ¿qué es una consonante? ¿Alguien que se acuerde qué es una consonante? ¿Es una vocal? No, vocal es diferente a consonante, pero pues llegamos a un mismo punto. Ambas son letras, pero ¿qué diferencia la vocal de la consonante? Es la que suena la palabra Ejemplo, o canción. dame un ejemplo, Ángel. Canción. No. Estamos diciendo que consonante es una única letra, al igual que una vocal. ¿Sí? Ambas son letras. Y la vocal es A, E, I, O, U. Entonces, ¿cuáles serían las consonantes? Las consonantes son las que no son vocales. Ejemplo, la T, la M, la N, la B, la P, la S, la V, la W. Todas ellas son consonantes. Y por eso, cuando miramos en la tercera regla que nos decían, si la palabra es monosilábica, es decir, de una sola sílaba. Venga, ¿qué es una sílaba? Antes de que siga. Una letra. Una sílaba es una combinación de letras, un solo sonido, ¿sí? Como por ejemplo, sol. Sol es monosilábica, es decir, una sílaba. Mapa, pa, son dos sílabas. Comunicación, 5 sílabas, ¿sí? Recordemos eso de las sílabas. En este caso, plan es monosilábica, es decir, una sola sílaba. Plan, plan. Y está construida como consonante, vocal, consonante, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la primera consonante? La L. La segunda, la segunda es una vocal. Sí, una A. La tercera es una consonante. Sí, es una N. Ah, entonces se aplica la tercera regla. Y duplicamos la consonante, la última, que en este caso es la N, la duplicamos y queda con doble N y se agrega ING para planning. Lo mismo pasa para forget. En este caso son dos sílabas, forget. Y la última sílaba termina en consonante, vocal, consonante. La consonante es la G, la vocal es la E y la otra consonante final es la T. Y tal como dicta la regla 3 y la regla 6,
Entonces agregamos el ing solo después de duplicar la última consonante, en este caso la T. Forgetting. ¿Listo? Son 6 reglas de oro para utilizar el sufijo ing, que lo utilizamos ¿en qué tiempo? ¿En el presente simple o en el presente continuo? En el presente continuo. Muy bien. Muy bien. ¿Listo? Con eso, pues damos por terminado lo que es el presente continuo. Y ahora vamos a pasar al pasado simple. ¿Sí? El pasado simple, pues nos ubica en un punto en el tiempo en el que estábamos en el pasado. ¿Sí? No necesariamente en un punto específico, bueno, sí en un punto específico, pero no en una tarea específica. Entonces, si yo digo, yo trabajé el lunes, eso es pasado simple, ¿sí? Y lo mismo pasa con el verbo to be. El verbo to be cambia. En este caso, alguien que me acuerde cuál era el verbo to be. ¿Cuál era el verbo to be? Es zero estar. Muy bien. El verbo zero estar también cambia en el pasado. En este caso nos vamos a encontrar con dos formas. Y acá en la tablita las vamos a encontrar. Was and were. Was and were, ¿sí? Was para I, he, she, and it. Y were para you, they, and we. Uy, perdón. He, she, and it. And we, were, sí, ahí está. Y nos vamos a encontrar también con una estructura muy similar a la del presente. Permítanme un momentico que Sor Jenny nos está hablando y nos está pidiendo un favor. Me disculpa un momentico. Ok, entonces ya que les di tiempo para leer, entonces nos vamos a encontrar con una estructura muy similar a ¿cuál? ¿Al presente simple o al presente, el presente continuo? Al presente simple. ¿Y cuál es la diferencia entre el presente simple y el pasado simple? ¿Cuál es la diferencia si miramos la estructura del presente simple y la del y la del pasado simple? Profe, lo escucho entrecortado. ¿Se está escuchando entrecortado? Bueno, repito, ¿cuál es la diferencia entre el presente simple y el pasado simple? Mirando solamente la estructura, ¿en qué cambia esta estructura de la estructura del presente simple, que la miramos acá arriba? Y acá tenemos la estructura. Pues que el verbo ahora está en pasado. El sujeto permanece igual, el complemento permanece igual, pero el que cambia es el pasado. Entonces, en este caso, pues vamos a utilizar el verbo to be. I was at school. Yo estaba en el colegio. Y acá tenemos otro también interesante. He worked the whole day. Él trabajó todo el día. Worked está en pasado. ¿Por qué? Pues porque tenemos acá una ed. Esto más adelante lo vamos a ver, pero pues ahorita nos enfocamos solamente en la estructura y en algunos ejemplos. Y luego nos encontramos con el pasado continuo. El pasado continuo es muy similar al presente continuo.
Es casi que igual, simplemente que el verbo to be pasa a estar en inglés y acá cualquier cosa tenemos el verbo to be en inglés, ¿sí? También en la estructura, como pueden ver, es el sujeto, el verbo to be, el verbo con ing y el complemento, ¿sí? ¿Qué cambia? Pues que el verbo to be va a estar en pasado, pero el verbo en ing se mantiene en ing, no lo vamos a colocar en pasado, ¿sí? Y con eso pues terminamos lo que es la parte de inglés. Luego pues tendremos la parte de español, que como pueden encontrar es información también muy estricta frente a... permítanme un momentico. Es información muy, pero muy explícita acerca de la comunicación, ¿sí? Entonces acá podemos ver las partes de la comunicación, quién es el emisor, quién es el receptor, qué es el código, qué es el mensaje, el canal de comunicación, el ruido, la retroalimentación, ¿sí? Esto es lo que ocurre pues cuando nos estamos comunicando. Por ejemplo, el emisor soy yo, el receptor son ustedes. ¿Por qué? Porque en este momento yo hablo y ustedes reciben la información, ¿sí? Tenemos acá como el canal de comunicación, que en este caso va a ser Zoom, ¿sí? Que lo escuchamos a través, que lo escuchamos a través, perdón, es que hoy están como muy activos los profes y los alumnos. Vamos a ignorar el teléfono por lo que queda de clase, porque ya la verdad me parece una falta de respeto. Entonces, el canal de comunicación, que en este caso es Zoom, porque es la herramienta que estamos utilizando. En este momento yo hablo, pero no está llegando la información directa a ustedes, sino pasa a través del computador y llega a través de sus parlantes, y así ustedes entienden, ¿sí? Y acá tenemos el contexto. Esta parte me parece muy importante porque esto lo hablamos también en la parte de inglés, y pues quisiera que lo habláramos un poquito más. ¿Alguien que por favor lo lea? ¿Qué es el contexto? Yo, profe. ¿Listo, Juan Manuel? Por favor, lee el contexto. Son las circunstancias en las que se desarrolla el proceso de comunicación. Tiene influencia directa en la interpretación de mensajes, espacio físico, marco de referencia cultural del mismo y el respeto, contexto social, etcétera. Del emisor y el receptor, contexto social, etcétera. Nuevamente leo porque se te escuchó un poquito entrecortado para que todos escuchen. Son las circunstancias en las que se desarrolla el proceso de comunicación. Tienen influencia directa en la interpretación del mensaje, ¿sí? Es decir, nos brinda más información acerca de lo que está sucediendo. Lo que estábamos hablando arriba, ¿sí? Si yo digo yo como pizza, es el mensaje completo, pero si yo quiero agregar más información, pues tengo que colocar un complemento. En este caso, el contexto. Yo estaba comiendo pizza con Juan Manuel, ¿sí? Ahí estamos hablando de agregar más información. Yo estaba comiendo pizza con Juan Manuel en el parque. Estoy generalizando en un contexto. Juan Andrés, ¿estás levantando la mano? Profe, es que me tengo que retirar porque tengo una cita médica. Ok, Juan Andrés, no hay ningún problema. Recuerda mirar el video más adelante. Bueno, profe, chao. Y con eso pues terminamos la parte de español. Y en sociales pues vamos a hablar sobre los medios de comunicación. Hay que entender qué es la televisión. Aunque pues nos parezca un poco aburrido, hay un montón de historia muy, pero muy interesante acerca de la televisión, sobre todo en Colombia. Aquí pues esta lectura se las dejo a ustedes para que la lean y la comprendan, ¿sí? Que llegue hasta el fondo. Lo mismo pues tenemos la radio. La radio es supremamente importante. Mucha gente, inventores también estuvieron detrás de él y también muchas peleas que hubieron frente a la patente de la misma. Los diarios colombianos, que básicamente son los periódicos
que también han jugado un rol importante, y acá tenemos ejemplos. Por ejemplo, el espectador, el colombiano, el heraldo del país. ¿Sí? Bueno, con eso pues se termina lo que es sociales, y vamos a ver ahora en un cuadrito de videos cualquier ayuda que ustedes puedan ver. Si en este momento les queda muy difícil leer la guía, y sobre todo en la parte de inglés, y yo no les pueda colaborar, recuerden que acá hay unos videos que ustedes pueden ver en YouTube donde les explican, obviamente en inglés, cómo se utilizan los 4 tiempos que vimos. Juliana, ¿cuáles fueron los 4 tiempos que miramos? Presente simple, presente continuo, pasado simple y verbo to be. No, el pasado continuo, ¿sí? Presente simple, pasado simple, presente continuo y pasado continuo. ¿Listo? Son esos 4 tiempos y están organizados de esa misma forma acá en los videos. Uno para presente simple, otro para el presente continuo, otro para el pasado y otro para el pasado continuo. ¿Sí? También pues vamos a encontrar algunos videos en YouTube acerca de lo que es la información y lo que son los medios de comunicación, y también un poco de la radio frente a lo que, perdón, de sociales frente a lo que es la televisión, la radio, la prensa y el teléfono. Acá también vamos a encontrar el link, igual yo ahorita más tarde lo mando al grupo, del grupo de Classroom, donde vamos a empezar a pedir las tareas, y la contraseña, si acaso no nos sirve el link, podemos ingresar y tenemos la contraseña para escribir y unirnos al grupo. Bueno, aquí tenemos otra parte importante y son el recuadro de actividades. Como habíamos hablado al comienzo, no van a haber actividades semanales, simplemente Hola, buenos días, asesorías. Hola Heidi, muchísimas gracias por unirte. Acá seguimos en nuestra reunión y vamos en la explicación del cuadro de actividades. Entonces, como veníamos diciendo, no hay actividades semanales, simplemente asesorías, y estas asesorías se vuelven opcionales, ¿sí? No asistir a ellas no implica perder la nota, no implica que les vaya a bajar, pero asistir a ellas obviamente va a tener un impacto muy positivo en lo que es su nota y el desarrollo de su proyecto, porque acá vamos a resolver dudas, vamos a explicar temas, vamos a hablar sobre hechos mismos, vamos a dar ejemplos y podemos corregir proyectos, ¿sí? Eso es lo único que tenemos. Ahora, tanto en la semana 1 como en la semana 2, entonces no hay actividades propuestas. El profe Luis Fernando les va a hablar más adelante de un foro en la semana número 2, que es muy sencillo, es simplemente participar a través de un chat. No es mayor cosa. Y en la semana 3, que es la mitad del proyecto, vamos a mirar unas actividades, ¿sí? Que podemos ir desarrollando desde ya. Un cuadro comparativo de la información implícita e información explícita que está en la guía, y vamos, eso para español, y para inglés vamos a organizar una lista de verbos de 100 verbos, que son muy poquitos para los que nos tenemos que saber. 100 verbos los vamos a tener en una lista, y ojalá nos aprendamos esos 100 verbos de memoria. Para español, también para español tenemos una actividad que se llama ensayo explicativo de los tiempos, diferencias y semejanzas. No, perdón, este es inglés. Este es inglés. Un ensayo explicativo de tiempos de diferencias y semejanzas, en donde vamos a escribir un pequeño reporte con lo que nosotros entendamos. Nada de copy-paste, nada de eso, sino que vamos a escribir con nuestras propias manos después de leer la guía, y escribimos cuáles son la diferencia entre el tiempo presente, el tiempo pasado progresivo y el tiempo presente progresivo. Y vamos también a hablar sobre un boceto
del libreto de noticias. Y por último, un organizador gráfico sobre los medios de comunicación. Van a decir, profe, pero es que tenemos muchas tareas. Sí, todas estas es porque tenemos 3 materias, ¿sí? Entonces no vamos a reducir tanto el trabajo, sino que pues vamos a focalizarnos en algunas tareas. En total son 1, 2, 3, 4, 5 tareas y todas para entregar para la tercera semana, ¿sí? O sea que tiempo tenemos. Y pues nuevamente yo no los voy a molestar de que para la mañana, para el miércoles, que para la siguiente semana no. Para la semana número 3 vamos avanzando en estas 5 tareas que son sencillitas. El lista de verbos de inglés, muy sencillo, y un ensayo explicativo también muy sencillo. Un mapa conceptual también sencillito, nada complicado. ¿Sí? Todo mientras realizamos el video. Si en el camino miramos que hay algún problema con alguna tarea, pues la podemos replantear, ¿sí? Podemos ser flexibles frente a eso. Entonces acá tenemos las actividades de la tarea y pues tenemos el cuadro comparativo y nos explica qué es lo que tenemos que hacer en el cuadro comparativo. Lo mismo pasa con el mapa conceptual o la línea de tiempo. Y acá también la lista de verbos. Yo me quiero enfocar en el punto número 3 y el punto número 4. Al profe Luis Fernando, por favor, le recuerdan cuando tengan asesoría con él, del punto número 1 y el punto número 2, ¿sí? Mientras tanto, vamos a hablar de inglés y para ir comenzando desde ya a organizar esa lista de verbos. Y es reunir una lista de verbos que más usa el estudiante. Así que espero que, entre comillas, no estén repetidos ni vengan en el mismo orden. Y lo vamos a ir a conjugar en presente, en pasado, en participio y gerundio. Es decir, su forma normal, su forma pasada, en participio, ¿sí? Que es muy similar a la pasada, pero dependiendo del verbo, si es irregular, pues va a haber un cambio. Y el gerundio, que es básicamente su forma en ing. Para eso, pues vamos a tener en cuenta las reglas que habíamos hablado en la parte de arriba. Y el ensayo, pues como habíamos dicho, con tus propias palabras, realizar un ensayo en donde expliques cómo se relacionan los tiempos previamente vistos en la guía. También explica semejanzas y diferencias entre cada uno. Obviamente este ensayo es en español, ¿sí? Y con nuestras propias palabras. Y entre ese ensayo yo espero que me diga, profe, mientras leí la guía entendí lo siguiente, y es que las diferencias entre el presente simple y el pasado simple radican en estos Profe, puntos. Tan. Sí, señora. ¿y qué son ensayos? Un ensayo es un escrito, ¿sí? Es un escrito propio. No hace falta una introducción, no hace falta objetivos, ¿sí? No hace falta una presentación como tal, sino en una hoja o en su cuaderno, escriben arriba su nombre y abajo empiezan a escribir, ¿sí? A escribir sin ningún tipo de problema, ¿sí? Empiezan explicándome qué entendieron, qué diferencia tienen, qué semejanza tienen esos tiempos y al final unas conclusiones sencillitas, ¿sí? Con nuestras propias palabras. No voy a calificar ortografía, no voy a calificar semántica, no voy a calificar la sintaxis, pero sí quiero calificar son sus ideas, ¿sí? Respecto a qué entendieron de la explicación que hicimos el día de hoy y de lo que está en la guía en los tiempos. Entonces no es un trabajo en computador, no es una presentación en una cartelera, sino simplemente en nuestro cuaderno organizamos lo que entendimos de lo que está arriba, ¿sí? Todo lo que se explicó, de diferencias de tiempos, cómo se relacionan, ¿sí? ¿Qué pasa con el presente pasado y qué pasa perdón, qué pasa con el pasado simple y el pasado progresivo? ¿En qué se relacionan? ¿Cuál es la diferencia? Lo mismo. ¿Qué pasa con el presente simple y el presente continuo? ¿En qué se relacionan? ¿Sí? Y cómo yo los utilizaría. Ese tipo de cosas. Entonces, espero esas 2 tareas para la tercera semana. ¿Cuándo vamos a entregar el proyecto? Y al final del proyecto, pues va a ser el video. Pues nuevamente el 18 de junio, que básicamente va a ser la 4ª semana. El viernes de la 4ª semana, pues vamos a encontrarnos con el espacio para entregar el video, ¿sí? Obviamente, pues más adelante estaremos hablando de cómo
de unas pautas, pero comenzando primero de que vamos a estar bien organizados, que vamos a salir con el uniforme, ¿sí? Que tenemos que organizar 5 noticias. Si queremos colocar sonido de fondo, pues colocamos sonido de fondo. Si queremos darles efectos, pues le damos efectos, ¿sí? Pero lo primordial es que aparezcamos con el uniforme y que expongamos esas 4 noticias y una reseña. Entonces, con el profe Luis Fernando, que es el profe de español, entonces a él le preguntan qué es la reseña, ¿sí? Y cómo la van a estructurar, ¿listo? La asesoría. Básicamente tenemos asesoría semanal. Recuerden, las asesorías son opcionales. Todas ellas se graban en YouTube. Por si acaso no fueron, pero quieren verlas, pues están en YouTube. Y siempre las vamos a publicar en nuestro grupo y pues ahí podemos echar el repasito de lo que el profe explicó ese día si queremos entender o revivir lo que pasó ese día. Preguntas antes de terminar. Profe, Sí, una pregunta. sí. Esto, profe, lo de las noticias no la podemos hacer en español, las noticias toca hacerlas en inglés. Al comienzo, Heidi, estábamos diciendo que estas 4 noticias, que tiene que ser una noticia política, una noticia social, una noticia de deportes y otra de entretenimiento, llámese farándula, entre comillas, todas ellas van a estar en español. La parte que va a estar en inglés es su presentación. Es decir, cuando usted comienza en el noticiero, usted se va a presentar, va a decir quién es, cuántos años tiene, con quién vive, ¿sí? ¿De dónde habremos escuchado esas preguntas? Creo que en un club de inglés miramos esas preguntas. Y cada vez que vayas a presentar una noticia, el encabezado o la noticia principal la vas a mencionar en inglés. Obviamente con perfecta pronunciación. Eso es lo que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, no necesariamente tiene que ser toda la noticia en inglés, pero sí el encabezado y tu presentación. Profe, una pregunta. Sí, señor. Si empezamos las tareas con los videos y con la lista de verbos, Sí, desde ya pueden empezar a hacer todas las tareas que están en la guía. Pero ¿cuándo se recogen, Juan Manuel? ¿Cuándo las puedes entregar? el 18. No, la tercera semana. ¿Sí? Profe, otra preguntita. Espérame, Heidi, porque creo que Juan Manuel se me confundió. Entonces vamos a mirar acá lo que son las actividades. ¿Sí? Y mira, Juan Manuel, la primera semana es esta, ¿sí? La semana 1, donde estamos las asesorías y tenemos la asesoría inglés, que la tuvimos hoy y también tuvimos la asesoría de presentación de trabajo. Esta asesoría pasó en la semana número 1. En la semana número 2, pues vamos a tener una de inglés, una de español y un inicio de foro que pues el profe Luis Fernando les va a decir cómo van a practicarlo, si lo seguimos o si no lo seguimos. En la semana 3, pues están estas tareas y todas ellas se entregan en la semana 3, ¿sí? Entonces tenemos tiempo. Y la semana 4, pues se entrega el video, ¿sí? El video, que es el más difícil, pues se entrega en la semana 4 y en la semana 5, al igual que tuvimos en este proyectos anteriores, pues tendremos la sustentación. ¿Listo? O si más adelante miramos que hay algún problema, pues miramos a ver qué podemos hacer. ¿Listo? Pero entonces en la semana 3 vamos a organizarnos. Desde esta semana 3 empezamos a organizar el Classroom para que ustedes vayan entregando las tareas. Cosa de que llegamos a la semana 3 y yo les diga la lista de verbos. Ah, profe, aquí ya tengo 100 verbos todos en sus formas. En presente, en pasado, en participio y con el gerundio. Profe, eso era lo que te iba a preguntar, lo de los verbos. Son 100 verbos, Son son 100 verbos. normales, son en español. No, en inglés. Ahí dice verbos en inglés. Bueno. Bueno, vamos a organizar esto de los verbos en inglés y hacer un ejemplo de cómo tiene que quedar la tabla antes de terminar. ¿El ensayo solamente es de español? El ensayo son de los tiempos en inglés, pero es en español.
¿sí? No lo vamos a hacer en inglés, sino en español porque quiero saber sus ideas, ¿sí? ¿Qué fue lo que entendieron? Profe, ¿y los verbos nosotros los tenemos que hacer o tenemos que escribirlos? Sí, tienes que hacer tu propia lista, no es cortar y pegar de alguna revista o algún libro y decirle, profe, mira, acá están los verbos, no. Es hacer nuestra propia lista y para eso pues van a ser creativos y van a buscar a ver en dónde los vamos a poner, si en el cuaderno o si en una cartulina o si en alguna cartelera, son válidos la forma en que tú lo organices, pero son una lista de 100 verbos, ojalá los que tú más uses en español. Entonces te vas a sentar y vas a decir, ¿cuál verbo es el que yo utilizo más? ¿Será que pensar es el que más utilizo? Entonces tú vienes acá y empiezas a crear tu tabla. Entonces escribes, mi primer verbo es pensar, profe, ¿sí? Y el segundo, perdón, y para los criterios, pues decimos, esto es think en inglés en su forma presente. Ahora, su forma pasada, pues, profe, yo estoy averiguando y think en pasado se dice thought. ¿Sí? Y luego dije, y la forma participio, que es que utilizamos en presente perfecto, pero que no lo vamos a ver en este momento, pero sí quiero que lo entiendan que ahora existe una forma participio, se dice también thought, y que en su forma de gerundio, es decir, su forma de ing, el endo ando, es thinking. ¿Sí? Entonces le va a quedar más o menos, para un solo verbo, le va a quedar esta, así, más o menos. Y tienen que ser 100. ¿Sí? Esto lo podemos sacar en un solo día o lo podemos hacer de 20 verbos cada día en una semana, ya lo tenemos hecho. ¿Sí? Simplemente pues nos preocupamos de que no... Profe, sí, Heidi. profe, Ángel, sí, Ángel. si toca hacer todo esto, lo que Eh, tengo en pantalla. Sí, sí, sí. Así como yo lo estoy haciendo en pantalla, ustedes van haciendo su lista de verbos. Aquí tenemos aquí un problema y es que yo escribí pesar y es pensar. Uy, Dios mío. Pensar, ahora sí. Y pues así van creando su lista, ¿sí? Entonces comienzan con el verbo en español y luego lo colocan en inglés, luego en pasado, luego en participio y luego con su gerundio. Entonces, ejemplo, acá no, seguimos colocando ejemplos. Nadar, swim, en pasado es swam, en participio, swim, swam, swim, y en gerundio, swimming. ¿Sí? Cuando lleguemos a gerundio, pues lo único que les digo es que pueden ustedes revisar las reglas para aplicarlo. Por ejemplo, en este caso, alguien que me acuerde las reglas. ¿Esto es monosilábico o tiene más de una sílaba? El swim. ¿Cuántas sílabas tiene swim? 1, 2, 3, 10. ¿Cuántas sílabas tendrá swim? 4. No, Dos sílabas. tiene una sílaba y tiene 4 letras. En este caso, swim, swim, ¿sí? Es solamente una, swim, swim, ¿sí? Parecen dos, pero es una nomás. Y como es una sola sílaba, y si miramos la regla número 3, nos dice que la primera letra es una consonante y luego la siguiente es una vocal y por último termina en una consonante, dando la construcción de consonante, vocal, consonante. Entonces, cuando vayamos a colocar el ing, la regla dicta que tenemos que duplicar la última consonante, en este caso, pues una M. Y pues por eso tenemos el swimming. ¿Listo?
para terminarles de ayudar y que esta tarea no sea tan difícil, porque yo veo que hay caras como diciendo 100 verbos, profe, 100 verbos. En la mayoría de libros vamos a encontrar siempre, sobre todo en los libros de inglés, siempre al final, siempre hay una lista de más o menos 30 o 40 verbos, más o menos de la misma estructura. Presente, pasado, si presente, pasado, participio, y algunos, y solamente algunos, tienen el gerundio. No todos tienen el Profe, gerundio. profe, entonces Entonces, entonces los verbos son con oraciones. no. Los verbos no son en oraciones. ¿Sí? Simplemente estamos buscando las formas del verbo. Recuerda, sí. Ah, Dime un verbo en español. Dime un verbo. en español, Sí, en español. ¿correcto? Correcto, listo. Entonces, ese verbo tú lo vas a colocar en tu lista. Yo lo voy a colocar acá también, ¿sí? Entonces, vamos a colocarlo en correr. ¿Listo? ¿Cómo se dice correr en inglés, Heidi? Juan, Run, muy bien. ¿Y cómo se dice run, pero en pasado? ah, no entiendo. ¿Cómo se dice en el pasado? Si yo digo en español correr y en pasado nosotros lo decimos corrió, ¿sí? El verbo cambió. Lo mismo pasa en inglés. Ya lo entendí, ya lo Lo entendí. mismo pasa en inglés. ¿Cuál es la forma pasada de run? ¿Sí? Lo que Y pasa, entonces nos toca hacer eso ajá, y en el, nos podemos ayudar, Heidi, en la guía pasada de inglés. ¿Se acuerda que hablábamos de 2 páginas que nos servían, que eran diccionarios virtuales? Ahí también podemos mirar las formas pasadas, participias y gerundias de cada verbo, ¿sí? Si no, pues en los diccionarios, en cualquier diccionario vamos a encontrar una lista de verbos de la misma forma. O también podemos preguntarle a Google sobre cuál es el pasado de run, ¿sí? Entonces es run, entonces cuando hagamos run, los run. verbos, Ahí, escribimos su pasado. ajá, su pasado. Entonces, en este momento, correr en español, run en inglés, run en pasado y run otra vez, pero en participio, ¿sí? Este participio no lo vamos a utilizar en su momento, pero es bueno que lo vayamos aprendiendo, porque así acortamos luego trabajo. Y por último, el gerundio, que es cuando tú agregas la ing. Y para eso te vas a guiar con las reglas que estaban arriba en la guía, en la parte donde dice reglas del sufijo ing. Y acá pues tenemos que analizar. ¿Esto es una sílaba o son 2 sílabas o son 10 sílabas? ¿Cuántas sílabas son, Juan Manuel? Una. Una. ¿Y cuál era la regla que se aplicaba para cuando era una sílaba y la construcción era consonante, vocal, consonante? Run. ¿Cuál era la regla? Lee la regla en la guía, ¿sí? Vas a la guía y buscas la regla que se aplique a este verbo. Running. Sí, pero ¿cuál es la regla que se aplica entonces, Juan Manuel? La regla 1, la regla 2, la regla 3, La 3. la 3. ¿Y qué dice la 3? Si el verbo, si el verbo tiene una sola sílaba y está construido como consonante vocal, consonante se duplica la última consonante y se agrega
ing. Muy bien. ¿Y cuál es la última consonante en este verbo run? La U. No, esa es la La N. vocal. La N, muy bien. Entonces la duplicamos. ¿Cuántas N tengo que tener entonces? 2. Muy bien. Y luego agrego el ing. Y así ya le puse el gerundio al verbo. Running. Hagamos otro ejemplo para salir de dudas de esta tablita. Vamos a volver a colocar acá. Y vamos a encontrar distintos verbos. En estos casos, pues hay unos verbos que cambian, otros verbos que no cambian. Y pues vamos a hacerlo. Vamos a colocar lo que yo conozco como un verbo regular. Y este se llama trabajar. En inglés se dice work. En pasado se escribe worked. Simplemente se le agrega ed. Y en participio es lo mismo, worked. En gerundio, working. ¿Sí? Working. De ahí pues ya quedan la tabla de work. Trabajar, work, worked, worked, working. ¿Sí? Eso es sencillo porque es un verbo regular. Vamos ahora a mirar un verbo irregular, es decir, que cambia en todo momento. En este momento tenemos crecer y en inglés se escribe grow. En pasado se pronuncia grew. Uy. Y en participio, grown. ¿Sí? Y en el gerundio, growing. ¿Sí? Entonces, así vamos a ir organizando la tabla y nos vamos a encontrar verbos que son a veces o muy fáciles o muy difíciles. Otro de los más fáciles, uno que se llama, ¿cómo lo colocaríamos? Configurar, por así decirlo. Configurar. Configurar. Que en inglés es set, en pasado es set, en participio es set y en gerundio pues sería setting. ¿Sí? Entonces, a medida que pues vayamos organizando, pues vamos a encontrar estos tipos de verbos, ¿sí? Y vamos organizándolo bien en una tablita, bien bonito, bien arreglado. No como el profesor que acá lo está haciendo desordenado, pero sí vamos organizando eso y así hasta tener 100, ¿sí? Cualquier cosa en la siguiente asesoría me pueden mostrar un adelanto aquí en la reunión y yo les digo si está bien o está mal y pues vamos organizando para que cuando la entreguemos vayamos uno a. ¿Listo? No es para la siguiente semana, sino para la tercera semana, así que tenemos todavía bastante tiempo. Podemos ir todos los días colocando de 10 en 10, de 5 en 5, ¿sí? Recuerden que nos podemos ayudar de cualquier diccionario, ¿sí? Cualquier diccionario y encontrar una lista de verbos. Por acá creo que tiene que haber una lista de verbos. Sí, por acá la vemos, una lista de verbos. En cualquier diccionario la podemos encontrar y nos va a ayudar a organizar nuestra tablita. Y pues si la lista ya no nos puede, la lista que encontremos en diccionario ya no nos sirve, pues podemos seguir investigando para hacer ese trabajo mucho más fácil. Listo, entonces yo creo que dejamos así por hoy. Muchísimas gracias. Espero que haya podido cumplir sus expectativas y que también hayan limpiado en su cabeza cualquier duda que tengan, ¿sí? Entonces ya podemos empezar a trabajar en nuestros proyectos, en nuestras tareas de nuestro proyecto. Recuerde que solamente tenemos 2 proyectos en este ciclo, entonces no estamos tan saturados de trabajo, pero pues sí tenemos algunas que otras tareitas que no podemos dejar de lado. Nuestro club de inglés comienza la siguiente semana y pues espero verlos. También recuerden que vamos a tener asesoría de inglés por aparte y una asesoría en español y que estas no son obligatorias, son opcionales, pero pues ustedes saben que ponen muy feliz al profesor si se conecta. ¿Listo? Entonces, feliz día para todos. Empecemos a trabajar y estaré pendiente de ustedes. ¿Listo? Hasta luego, Ángel Santiago. Hasta luego, Heli. Gracias, profe. Chao.
Hasta luego, Juan Manuel. Gracias, profesora. Liliana, Chao. 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 Tengan feliz día. Chao. Feliz día, chao. Chao, chao. Por allá me despides, Ángel.